ahí recién estoy grabando, no importa. Bueno, como le iba diciendo, lo más probable es que nos vote. Entonces, espero que después de que nos vote nos volvamos a meter a la clase, o sea, al mismo link. Y eso hasta quizás finales de marzo se supone que ya los ayudantes vamos a tener el Zoom, el mismo Zoom que tienen los profesores, y vamos a tener, las clases van a ser de corrido y yo no nos va a votar. Y yo como ayudante tener más herramientas en Zoom, que voy a poder hacer cosas más entretenidas, como quizás votación y cosas que hagan las clases un poco más didácticas, por decirlo así. Ya, comenzando de lleno con la guía, que les repito, está en el aula, en la primera carpeta, la única cosa que está en esta carpeta, o sea, la carpeta de la unidad 1. eh, Tenemos dos secciones de ejercicios, ¿ya? Y los ejercicios son determinar la gráfica de las siguientes funciones y después determinar los conjuntos de nivel de valor C de las siguientes funciones. Y luego sus respectivas gráficas. Ya el segundo ejercicio un poco del primero. Para hacer este ejercicio y en honor al tiempo, vamos a ocupar la herramienta GeoGebra cuando sea necesario, ¿ya? Pero de no hacerlo, o sea, vamos a intentar no ocupar la herramienta GeoGebra a primera, porque si no sería tomar la función y meter la GeoGebra, y ya listo, tenemos el primer ejercicio, ¿ya? Si alguno de ustedes tiene apuntes, recordará que las gráficas de una función se denota, y voy a empezar a escribir ahora, de la siguiente forma, perdón, se nota como GDF, y esto es un conjunto de todos los puntos. En este caso particular, tenemos, los puntos están en R2, ya, por lo tanto están en R2, por lo tanto son solamente dos puntos. Por lo tanto, son todos los X, Y pertenecientes a R2, tales que, y aquí vemos la expresión de la función f de X, Y sea igual a X al cuadrado más Y menos 1 al cuadrado más 1. Esto es un conjunto en el espacio, ¿ya? Y aquí hay que tener un par de consideraciones importantes que vamos a empezar a ver. Primero que todo, si se fijan, todos estos ejercicios de la parte 1 están, su dominio, que es de dónde parten el conjunto de partida, está en R2. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que las primeras coordenadas son X, Y, y estos van todos a R, ¿ya? O sea, esto es una función que toma dos variables, o podríamos decir un vector en R2, y lo lleva a R. Por lo tanto, la gráfica de esta función va a ser una gráfica en R3, en el espacio, ¿ya? Tenemos que entender que esto que está acá, esta expresión de acá, f de X, Y, es lo mismo que si nosotros escribiéramos una Z, ¿ya? ¿Por qué esto es importante? Porque esto nos va a ayudar a visualizar o a entender las funciones en ocasiones como ecuaciones. Y eso va a simplificar un poco la gráfica de las funciones. Es como cuando bueno, en cálculo 1, ¿cierto? O cuando recién veíamos funciones, a nosotros nos colocaban f de x igual a, por ejemplo, x al cuadrado. Nosotros relacionábamos esta f de x de acá con y. ¿Por qué? Porque el dominio de nuestra función era el eje x, ¿cierto? El eje de las ordenadas, y los puntos se iban colocando en el eje y, ¿cierto? Nosotros escogíamos un valor, por ejemplo, el valor 1 en x, lo escogíamos aquí, ¿cierto? Dentro de la función escogíamos el valor 1, y nos daba como resultado 1. Entonces nos colocábamos aquí nosotros en el punto 1,1. En este caso, cuando avanzamos ahora a una función en dos variables, específicamente que estamos viendo acá, eh, cuando nosotros le damos valores a x y a y, lo que estamos haciendo es colocarnos en el plano x y
en ese punto específico, y luego lo que nos dé resultado en la función, se eleva en z, ¿ya? O sea, esta idea en el plano, ¿cierto?, bidimensional de las funciones, ahora trasciende al espacio. Y eso significa, por consiguiente, que funciones como estas de acá, espérenme, que están acá abajito, que me moví mucho, como esta que está acá, la función c, esta que está acá, la función c, parte en R3. Eso quiere decir que si nosotros quisiésemos graficar la función c, la tendríamos que graficar en el hiperespacio, ¿ya? Y eso no es posible. Nosotros solamente, voy a ver al tiro la duda, sería... eh, ¿puedes reformular tu pregunta? Porque más adelante vamos a ver funciones vectoriales, entonces no sé si te estás refiriendo a eso o si yo me estoy confundiendo. Porque los puntos dentro de o sea, las funciones, nosotros dentro de una función metemos un vector y como resultado nos da un punto, ¿ya? Eso es lo que ocurre. La función toma un vector y lo transforma en un punto. Pero en total, en resultado, tenemos un vector de 3 componentes, en las del caso de arriba. En las del caso de abajo, tomamos un vector de 3 componentes y nos da como resultado una cuarta componente. Entonces nosotros lo ubicamos en el hiperplano, perdón, en el hiperespacio como un vector de 4 componentes, ¿ya? Donde podríamos decir que tenemos la componente X, Y y Z, y desde una mirada física, una componente de tiempo, ¿ya? Que sería se le suele colocar una W a la última componente o una T en ocasiones. Cuando la vemos de forma física se le pone una T, de una forma matemática simplemente se le pone una W a la última componente, la cuarta, ¿ya? Y de esa forma podemos tener funciones que vayan de R4 a R, de R5 a R, de R6 a R, da lo mismo, ¿ya? De tantas componentes como pueda tener el vector, o sea, infinita, a R, ¿ya? Lo importante aquí es entender esa noción para poder graficar. ¿Qué eso quiere decir? Que las primeras funciones de arriba sí son graficables, per se son graficables, porque las vamos a graficar en el espacio, pero esta función en particular, la función c, como les digo, per se no es graficable, porque la tendríamos que graficar en el hiperespacio y no tenemos cómo. Ya se supone que nuestros cerebros no están diseñados para entender el hiperespacio y por lo tanto una idea geométrica de la función no la vamos a obtener. Sin embargo, la idea de conjunto, que es lo que, bueno, que está ahora arriba de la representación, sí la podemos obtener, y eso es la gráfica, y muchas veces va a ser lo que les van a pedir en las evaluaciones. ¿Hay alguna duda con esto que les dije? Porque esto es re importante, de hecho. Creo que no. Ya, muchas gracias. Voy a borrar ahora los dibujitos que se ven horribles, y ahora sí vamos a comenzar de lleno. Eh, de todas maneras, yo no tengo intención de hacer todos los ejercicios para dejar al menos uno de cada sección como tarea, ¿ya? Tengo particular intención de ver el primero y de ver el último. Si se ve en el último una monstruosidad, pero quiero que lo vean para que no se asusten. Ah, me equivoqué acá. Después lo vamos a ver, ¿ya? Pero esto va así, tiene ese punto ahí, si no, eso no es función. Ya, primero, entonces, la notación, alguien está tratando de entrar. La notación más formal de función es esta. Esto significa que f es una función que parte en R2, este es su dominio, ¿ya? Y va a R, este es su codominio, ¿ok? En ocasiones le llaman recorrido, pero ciertamente no es verdad, porque el recorrido es solo el conjunto de llegada real, ¿ya? El verdadero conjunto de llegada. Por ejemplo, esta función no tiene, y después nos vamos a dar cuenta, que no tiene como codominio los reales. Realmente tiene como codominio los reales positivos, incluyendo al cero.
O sea, ese es su recorrido, perdón. Pero se le coloca como codominio un conjunto suficientemente grande que abarque el recorrido. ¿Ya? Esto probablemente no se los pregunten. Disculpa. Dime. El codominio es la imagen también, ¿cierto? Eh, ¿O no? ya, hay que tener cuidado, porque se llama imagen a la imagen específica de un punto. Por ejemplo, si yo me tomara el 0,0, este sería una preimagen de lo que me dice acá. Si se dan cuenta, esto me daría 0. Si mal no estoy, ¿cierto? 0, 0, no, me daría 2. Me daría 2. Sí, me daría 2. Si yo me tomo el punto 0,0, esto me lleva al punto 2. ¿Por qué escribí un 0? Me lleva al 2. ¿Ya? 2 es una imagen, ¿ya? Pero decir que es una imagen queda un poco corto, porque tenemos que decir imagen de qué. En este caso es imagen del 0,0. Su preimagen es el 0,0. ¿Ya? Imagen. Pero y la imagen es un punto, ¿ya? El codominio, o más específicamente el recorrido, es el conjunto de todas las imágenes, ¿ya? Ok. De todas las imágenes, no solamente de una imagen. Es importante tener eso en cuenta porque son conceptos técnicos que, como les digo, en este curso ya empiezan a ser necesarios comprenderlo. Voy a borrar. Bueno, ya sabemos que la función la vamos a representar con una letra F, va a tomar valores en R2 y los va a llevar a R. Y esto de acá es lo mismo, esta fila que está acá abajo, es lo mismo que yo escribiera F de X, Y, eso es la parte de acá, igual, o sea, tomo valores X, Y los llevo, o sea, son iguales a X al cuadrado más Y menos 1 al cuadrado más 1. Ya es lo mismo, es la misma forma, o sea, aquí abajo dice lo mismo. Ya, yo aquí ocupé una flechita rara que en matemáticas se entiende como mapeo A. Ya, pero básicamente lo vamos a entender como que tomas de estos dos puntos y lo llevas a esta expresión. O sea, lo que está acá abajito. ¿Ya? Esta es la forma más práctica y rápida de entender esta notación de función. Y es súper útil y es la que van a ocupar. Entonces, esta notación tiene toda la información que necesitamos. Bueno, no toda. El recorrido realmente no está, tenemos que determinarlo. Y el dominio hay que suponerlo. En ocasiones puede que el dominio no sea el real, ¿ya? Me refiero a que eh, puede que haya que arreglar el dominio, pero se escoge un dominio más grande y esté como mal expresada la función. Eso quizás lo veamos más adelante, en otra ayudantía. Ya, tenemos toda la información que necesitamos, o mucha información, con esta anotación. Y es una anotación realmente minimalista para la información tan grande que nos entrega. Una vez teniendo en cuenta esto, vamos a empezar a resolver a lo que nos piden. Pues nos piden determinar la gráfica de la siguiente función. Y claro, la gráfica de esto, de la primera función, que de f, le voy a colocar sub a porque es del ejercicio a, sería, ¿cómo sería? Sería los puntos x, y pertenecientes a R2, o que están en R2, tales que eh, f de x, y sea igual a la expresión de acá, que para ahorrarme tiempo en no escribirle le voy a colocar u. ¿Ya? Esa sería la notación conjuntista de la gráfica de esta función. ¿Ok? Sencillito realmente, no es simplemente seguir las notaciones que tienen en los apuntes que subió la profesora y es eso, la notación conjuntista. Pero vamos a ver realmente la gráfica, o sea, la idea geométrica de lo que está ocurriendo acá. Si, si ustedes recuerdan esta notación de acá, o si vieron la hoja que le subió la profesora sobre superficie cuadráticas, esta es muy similar si ignoramos por un momento estos dos uno a una que tenía la siguiente fórmula, x al cuadrado más y al cuadrado igual a z. ¿Ya? ¿Se recuerdan cuál es esa? ¿Alguien sabe cuál es?
De hecho, creo que incluso la vieron en clases. Mm, A ver, voy a ver el chat. Circunferencia. Cerca, pero no. Una parte, desde cierta perspectiva, es una circunferencia. ¿Ya? Y ya vamos a llegar a eso. Pero aclarar desde ya que como estas van de R2 a R, son, las funciones van a ser en el espacio, ¿ya? Y la circunferencia es una superficie, o sea, es una curva, está en dos dimensiones. ¿Quiere decir elipse? No, tampoco. Insisto, esas, esas cosas que, la parábola, ya. Esperen un poco. Las primeras tres cosas que dijeron, la parábola, la circunferencia y la elipse, son curvas en dos dimensiones, ¿ya? Y el último objeto que me dijeron, la esfera, es una superficie en tres dimensiones. Como estas funciones van de R2 a R, van a tener tres coordenadas, por lo tanto van a estar construidas, por decirlo así, en el espacio. Es decir, solamente valen cosas como la esfera, ¿ya? Cosas que sean superficies, que tengan volumen. Las primeras tres ideas las podemos descartar, porque, por cierto, quedan 10 minutos. Cuando se acabe el tiempo volvemos a entrar a la misma sesión. Las primeras tres ideas se descartan rápidamente porque son ideas de un plano. Esas ideas están en R2, ¿ya? Deme un momento, por favor. Voy a cortar y le hablo al tiro. Ya. Hola, perdón por eso. Lo que pasa es que yo estoy enfermo y me tienen que traer un tratamiento. Entonces me llamó el enfermero. Cada otro día podamos hablar de eso. En fin. Entonces, como le iba diciendo, esas tres ideas primeras tenemos que entender que son ideas del plano, ¿ya? Y la última idea ya una idea más acercada, porque es una idea del espacio. Ya, recuerden, esto es súper útil. Aquí R2 significa que tenemos un vector de dos coordenadas, y aquí hay un R elevado a 1, básicamente. Por lo tanto, la coordenada final del objeto que estamos buscando va a tener 2 más 1, 3. Ya va a ser un X, Y, Z. Por lo tanto, el objeto que nos dé al final, el objeto matemático que nos vaya a dar al final de esta expresión, tiene que tener tres coordenadas, es decir, tiene que estar en el espacio. Ya descartamos las primeras tres ideas anteriores. Así que vamos a buscar cosas como un paraboloide, un elipsoide, una esfera, un cilindro, un cono, etcétera. Ya, esas son las opciones que nos quedan. Ya, se suman. Y esa es la cantidad de coordenadas que nos va a dar el objeto final. Ya, les repito, fíjense que todas parten en R2 y llegan a R. Entonces todas van a tener gráficas en el espacio, no en el plano. Ya, por lo tanto, si ustedes se van al aula, van a encontrar una hoja y esta fórmula de acá les va a dar un paraboloide, ¿ya? Ahora mismo no tengo abierto GeoGebra, pero a la vuelta lo voy a abrir y lo vamos a graficar. Pero ahora hagamos lo siguiente. Vamos a ver desde tres perspectivas distintas esta función. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Vamos a anular una de las coordenadas. Recuerden que el espacio se ve una cosa así más o menos, donde este es el eje X, este es el eje Y este es el eje Z. ¿Ya? Este es el eje Z. Entonces, coloquémonos por un momento a mirar, aquí voy a dibujar un ojito, básicamente esto se va a entender mejor cuando abra GeoGebra, y vamos a mirar desde acá. Nos vamos a colocar encima del objeto y lo vamos a mirar hacia abajo, así como si estuviesen mirando su mesa ahora, y vamos a ver cómo se nos va a ver. Si nosotros hacemos eso, miremoslo y para que sea un poquito más sencillo,
subamos el plano XY una coordenada. Entonces miremoslo cuando Z vale 1. En este punto de aquí, vamos a todo este plano XY lo vamos a ver acá, como en esta coordenada. ¿Ya? Y vamos a ver qué nos da. Entonces, vamos aquí a reemplazar Z por 1. Y lo vamos a estar viendo en el plano XY. Ya, por este momento, en vez de tomar una Z, todas las Z, vamos a verlo desde esta perspectiva. Si se fijan, esa fórmula de ahí, ¿ya? Y ahora fíjense que solamente tenemos dos coordenadas, por lo tanto nos va a dar una curva, una, 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 un objeto de dos dimensiones. Fíjense que es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Eso de ahí es la circunferencia unitaria. Esa es la fórmula de la circunferencia unitaria, si lo vemos desde arriba. ¿Se entiende? Voy a abrir GeoGebra. Un momento, por favor. Mientras que voy a ver si hay dudas, voy a ir abriendo GeoGebra. Me voy a cambiar de pantalla. Aquí. Ya, está cargando, esperemos un poquitito, por favor. Vamos a escribir la ecuación. X al cuadrado más y al cuadrado. Que no es la misma que tenemos ahí, ¿ya? Bueno, si se fijan acá, como yo les dije, este es el objeto final que nos iba a dar, ¿ya? Spoiler. Entonces, como yo les dije, vamos a verlo desde arriba, así, ¿ya? Y como pueden ver, se forma una circunferencia, ¿cierto? ¿Eso es por qué? Porque eliminamos la variable X, básicamente, desde nuestra perspectiva de visión. Y solamente lo estamos viendo la proyección en el plano XY. Fíjense que si colocamos esto, a ver, déjenme encontrar la forma correcta de colocarlo. Así, esa es la forma correcta de colocarlo. Esta es la coordenada en X, perdón. eh, no, la quiero deseleccionar. La voy a pintar roja. Ya, no sé qué hice, perdón. Ya, como le iba diciendo, esta es la coordenada en X y la verde es la coordenada en Y. ¿Ya? Entonces, si se fijan, este es un plano XY de toda la vida, ya solamente que un poquito chueco. Ahí está mejor. Y nos forma una circunferencia. ¿Por qué? Porque tenemos la ecuación de la circunferencia. ¿Ya? Aquí no le estamos dando ningún valor específico a la z, simplemente eliminamos la perspectiva de la z para verla solamente desde arriba. ¿Ya? Ahora hagamos lo mismo y eliminemos la perspectiva de las y. Voy a borrar un poco acá. Para eliminar la perspectiva de la y, lo que vamos a tener que hacer es verlo desde esta perspectiva. Si se fijan, la perspectiva de la y ya no se ve, solamente se ve la perspectiva de la x, que es la línea roja, y de la z. Este es el plano XZ. ¿Y qué es lo que podemos apreciar? Traten de ver la línea negra, ¿ya? No vean el manto completo, traten de ver la línea negra. Si ven la línea negra, estas son distintas líneas en distintos niveles y son parábolas, ¿ya? Son muchas parábolas, son un montón de parábolas que se están acercando a mí, ¿ya? Por eso es que forman un manto. Pero si nosotros tratáramos de ver solamente haciendo un corte en el plano, justamente, por ejemplo, en el plano XZ, nosotros obtendríamos la parábola que pasa por el cero. La típica de toda la vida, X al cuadrado. Y lo mismo pasa si cambiamos la perspectiva desde esta orientación. Casi. Bueno, se entiende ahí. Lo mismo pasa desde esa perspectiva. Tendríamos la misma parábola, solamente que ahora sería Y Z, ¿ya? ¿Qué es lo que estamos haciendo nuevamente para obtener esta perspectiva? Estamos transformando la X, estamos dando valor 0. En este caso, si la vemos así, ahora la Y le estamos dando valor 0. Y si la estamos viendo así, bueno, depende de a qué altura lo veamos. A la Z le estamos dando un cierto valor. Si le damos valor 0, realmente nos vamos a quedar en este punto de acá.
y eso nos va a dar un punto, no una circunferencia. Pero si le damos valor 1, por ejemplo, ahí así nos va a dar una circunferencia, ¿ya? La circunferencia de radio 1. Y si vamos dándole más valor, nos va dando ir, o sea, cada vez nos va a ir dando una circunferencia más grande. Si yo me alejo, por ejemplo, es que realmente se iría agrandando simplemente la circunferencia, porque cada vez el paraboloide crece más y más y más. ¿Se entiende? ¿Hay dudas hasta acá de esta visualización en 3D? ¿No? Ok, Al perfecto. menos me quedó. Bueno, queda menos de un minuto, así que voy a repetir las instrucciones. Apenas esto se corte, volvemos a entrar al mismo link y continuamos con la ayudantía y seguimos viendo los ejercicios. ¿Ok? Ok. Gracias. Eh, Gracias por volver a conectarse. La mayoría de las veces no se conectan después del primer corte. Eh, voy a... Creo que entraron casi todos. Sí, de hecho me parece que entraron todos. Me falta una persona por entrar y continuamos. Ya, voy a continuar. Insisto, gracias por volver a conectarse, porque la mayoría de las veces las personas no se vuelven a conectar del primer corte. Y esa es una de las razones por la que los ayudantes pedimos que el Zoom dure toda la sesión, para reducir el abandono dentro de nuestras clases, porque desmotiva un poco a los ayudantes. Ya, volví a la guía, porque ya teníamos la idea cómo se ve la función sin esos dos uno, ¿ya? Pero ahora tiene estos dos uno, ¿ya? Y es importante darse cuenta que cada uno está en una posición distinta. El primero está dentro de un paréntesis, específicamente dentro de un paréntesis de la i, el segundo está fuera del todo. La idea en dos dimensiones, como por ejemplo cuando nosotros teníamos i igual a x al cuadrado más 1, por ejemplo, si ustedes lo recuerdan, este uno de aquí significaba que si la parábola normal era así, digamos que toca aquí el 0,0, la parábola real, ya, esta sería la parábola x al cuadrado, la parábola con esta ecuación de acá sería así, tocaría el punto aquí 0,1, ya, porque la haríamos levantar, la haríamos subir un espacio en i, ya. ¿Por qué en i? Porque los resultados de la función o de esta curva son en i, ¿ya? Los vamos graficando en i, esa es la variable dependiente. En este caso, en tres dimensiones, nuestra variable dependiente es z, ¿ya? Por lo tanto, el primer uno de afuera lo que va a hacer es levantar todo el objeto, ¿cierto? Eh, en uno hacia arriba. Se puede ver rápidamente en el GeoGebra, si yo lo levanto, déjenme cambiar la pantalla. Están viendo el GeoGebra, ¿cierto? Sí, sí. Perfecto. Se puede ver, fíjense que si yo aquí a la ecuación le sumo 1, se levantó la parábola, ¿ya? Ahora ya no está tocando podríamos decir, el piso como antes. Ahora si no, ahora su vértice, el vértice de este paraboloide, esto sí, este objeto se llama paraboloide, está en una unidad más arriba, por decirlo así. Decir arriba en tres dimensiones es ciertamente bastante arbitrario, ¿ya? Porque desde nuestra perspectiva es arriba, pero si nosotros lo viésemos de otra forma, eh, por ejemplo, si lo viésemos, bueno, que aquí GeoGebra no me deja,
Pero desde otra perspectiva podríamos decir que y es arriba o que x es arriba, ¿ya? Es súper arbitrario eso, hay que tener un poco de cuidado cuando decimos no, muévelo una unidad hacia arriba, porque es arbitrario, ¿ya? Pero como ahora lo estamos viendo de esta manera, sí está como una unidad más arriba. Y voy a volver a la guía. Ok, ya entendemos qué pasa con este valor. Si se fijan en el ejercicio de acá va a aparecer algo parecido, porque este uno que está aquí va a tomar este objeto, esto es lo que determina la forma del objeto, y esto va a determinar un desplazamiento, ¿ya? Esta forma del objeto quizás no la reconozcan en este preciso momento, ¿ya? Pero sea cual sea el objeto, se va a mover una dimensión hacia abajo, ¿ok? Ya tenemos esa idea intuitiva. En cambio, acá, aquí en esta zona de aquí, que me quedó fea la flecha, el uno está dentro de este paréntesis que está al cuadrado. Y si ustedes recuerdan, cuando nosotros teníamos en una pura dimensión y igual a x menos 1 al cuadrado, esto lo que hacía era mover la parábola, el vértice de la parábola, una unidad a la derecha. Al restar se mueve a la derecha y al sumar se mueve a la izquierda. Por lo tanto, esta parábola de dos dimensiones, esta sería una cosa así más o menos. ¿Ya? Se mueve una unidad a la derecha en x. ¿Ok? Porque el uno está interfiriendo con la X. En tres dimensiones la idea sigue siendo similar, ¿ok? Lo que vamos a hacer ahora, en tres dimensiones, lo que va a hacer este cambio es que va a tomar a la parábola y la va a mover una dimensión a la, entre comillas, derecha de la unidad de las Y, ¿ya? Entonces, si el paraboloide inicial se va a ver extraño esto que voy a dibujar, porque esto va a estar como en tres dimensiones. De hecho, lo voy a hacer directamente en GeoGebra, porque si no se va a ver horrible. Eh, Tengo que cambiar la pantalla. Bueno, ya primeramente sabíamos que el paraboloide se iba a levantar. Y ahora, si se fijan, lo que yo les digo es que este paraboloide se va a mover una unidad, lo voy a hacer con el lapicito, hacia acá. Y va a colocar su vértice en esta posición. ¿Ya? No así si el menos uno estuviera en la coordenada de las x. Porque si estuviera aquí, el paraboloide se movería hacia acá. Pero no se va a mover hacia allá, se va a mover hacia acá. ¿Ya? Vamos a ir viendo. eh, Aquí y vamos a editar un poquito esto. No, eso no era lo que quería. Voy a tener que borrarlo todo y volver a empezar. Menos 1 elevado al cuadrado. No, elevado al cuadrado más 1. Y fíjense cómo se va a mover esto. ¿Ven? Como les dije, se movió desde donde estaba. Bueno, esa raya de ahí se ve horrible. Como les dije, se movió ahora. Y su vértice está en la coordenada 0,1,1. ¿Ya? Eso es lo que hicieron esos valores. Entonces, volviendo a la idea final de este ejercicio. Para graficar una superficie, ya estas son superficies, hay que tener en cuenta, primero, qué superficie estamos graficando. Y eso nos la da la fórmula, la función, en los valores de x y los valores de y, elevado a que están, si están sumando, si están restando, etc. Eso es lo primero. Luego, determinar su posición en el espacio. Y su posición en el espacio se va a ver determinada por estos valores de acá, que son los valores que la hacen los que están afuera de las expresiones de la X y de la Y, van a hacer que se mueva en el eje Z. Los valores positivos van a hacer que aumente, que suba, entre comillas, y los valores negativos van a hacer que baje. Y los valores que están dentro por ejemplo, de los cuadrados, o si yo me diese un logaritmo, una exponencial, etcétera, que están dentro de, entre comillas, como expresiones o funciones, van a hacer que la parábola se mueva a izquierda o derecha de su eje respectivo, dependiendo del signo del valor que estamos ocupando, ¿ya? Y aquí esto
es un poco importante porque los valores negativos hacen que que las cosas se muevan a la derecha. Uno esperaría que los valores negativos hicieran que las cosas se movieran a la izquierda, porque son negativos y los negativos están a la izquierda de la recta numérica. Pero pasa al revés. Negativo hace que las cosas se muevan a la derecha. ¿Ya? Eso es cuando están dentro de expresiones. Cuando están fuera, funciona completamente normal como esperaríamos. ¿Ya? Cuidado y ojo con eso porque suele confundir y suele ocuparse como cazabobo en los controles, etcétera. ¿Ya? Si yo colocara aquí en este momento x menos 1 al cuadrado, esto se tendría que mover una unidad a la derecha para acá. Sin embargo, si yo le colocara x más 1, se ve horrible, pero ¿se entiende lo que estoy diciendo? Esto se tendría que mover una unidad hacia atrás. ¿Ya? Si se meten a la página en GeoGebra, ¿ok? Que está subida en su navegador, la subió la profesora, pueden jugar con eso un poco y ver cómo las cosas se mueven. Eso con este ejercicio. ¿Hay alguna duda? Yo no. Ya, perfecto. O sea, supongo que no voy a asumir que solo porque tú no tienes dudas, los demás no tienen, pero voy a suponer que no hay más dudas. A ver, acá hay una. Ya, perfecto. No. Ya, insisto, si hay dudas, yo supongo que me interrumpirán. No tengo ningún problema con que me interrumpan. Para eso es la ayudantía. Vamos a volver a la guía y vamos a ver el siguiente ejercicio. Ya. El primer ejercicio ya lo vimos. Era un ejercicio introductorio. El resto del ejercicio, lo único que van a determinar, o la única dificultad, entre comillas, va a ser determinar cuál es la forma que tiene que va a tener el objeto, ¿ya? Que luego van a tener que desplazar si cabe el caso, ¿ok? Eh, importante, eh, n- hagan antes de llegar y graficarlo a GeoGebra, traten de descubrir por su propia cuenta qué objeto es, qué están viendo. Y para eso, véanlo por arriba, véanlo por un lado, véanlo por el otro, ya de manera matemática. O sea, eliminen una de las variables a conveniencia o transformen una de las variables en una constante, en un número, y vean qué les queda. Ya, y así tratan de como visualizar qué objetos están mirando. Eh, si necesitan que yo les explique un poco más cómo hacer eso, me avisan y lo vemos, ¿ya? Pero lo voy a tratar de ver en este último ejercicio. Ya, vamos a ver el ejercicio D. Primero que todo, fe de ratas, esto de acá no va con ese signo, ¿ya? Porque si no, no sería función. Si alguien me puede decir por qué eso está mal, te lo agradecería. Si no, lo explico al final. Ya, esta función de acá, primero vamos a analizar toda la notación. Ya sabemos que toma un vector de R2 y lo lleva a R. Y esto de acá se ve horrible, ¿cierto? Pero esto no es otra cosa que tomar un f de x, y y que va a ser igual a esta expresión de acá, ¿ya? Quiere decir que cuando cumpla esta condición, para los x más pequeños que cero, la gráfica o la función va a ser esta. Y para los x mayores que cero, la función o la gráfica va a ser esta otra, ¿ya? ¿Esto es una función, sí o no? Sí, sí lo es. ¿Ya? Cumple las características de función. ¿Por qué? Porque ningún valor va a caer a dos valores diferentes, ¿ya? Eso lo podrían analizar ustedes un poco más a fondo, pero per se no es lo que nos pide el ejercicio. Ya está bien, salvo si arreglamos eso ahí, esta función está bien definida. Si le colocamos eso que estaba ahí, la función iba a estar mal definida. Ok, muy bien. ¿Se entiende esto de las condiciones? Suele ser complejo entenderlo. Sí, sí entiendo eso.
Muchas gracias. Ya. Bueno, esto va a significar geométricamente, es una buena idea verlo geométricamente, que voy a colocar el plano XY e imaginemos que la Z está saliendo hacia ustedes, de aquí como de este punto hacia que sale por el monitor para afuera. Ya por lo tanto la Z no la estamos viendo per se. Sería básicamente esta perspectiva. Vamos a cambiar rápidamente para acá. Vamos por un momento ver el plano XY así, específicamente eh, así. ¿Ya? La Z, como ven, está saliendo para afuera, pero como la estamos viendo desde arriba, se ve como si fuera el origen, básicamente. ¿Ya? No se ve ese plano. Vamos a ver el plano XY así. ¿Ya? Y de hecho voy a ocupar este plano XY para dibujar. Entonces, la función, lo que dice la condición es que para los valores mayores de X, la función va a tomar una cierta forma y para los valores menores de X va a tomar otra. Eso quiere decir que de aquí, fíjense que este es el cero, para acá, o sea, valores positivos mayores que cero, la función va a tomar la forma de abajo, ¿ya? Voy a volver a la guía. La función, quitando esto de nuevo, aquí en los valores positivos, fíjense que dice que si x es positivo, la función va a tomar esta forma. Y aquí dice que si los valores son negativos, la función va a tomar esta otra forma, ¿ya? Eso es lo que está diciendo aquí. Ahora, vamos a tratar de interpretar qué son estas formas. ¿Ok? ¿Alguien me podría decir qué es lo que ve, qué formas son? ¿Y sabe qué forma es la de arriba y qué forma es la de abajo? Yo no sé. Ya, vamos a hacer lo siguiente, quizás esto le ayude. Voy a tomar la función y la voy a reescribir. Voy a escribir f de x, y igual a la raíz de 1 menos x al cuadrado más, chuta, más y al cuadrado, y bueno, todo esto en raíz. Y ahora vamos a hacer un par de arreglos. En vez de x, y lo voy a escribir como z. Primera consideración, esto siempre es positivo, ¿ya? Esto siempre es mayor o igual que cero, ¿ok? Por lo tanto, estos valores en z siempre van a ser mayor o iguales que cero. Bueno, estoy diciendo que esto es negativo, lo escribí al revés. Esto siempre es mayor o igual que cero, ¿ok? ¿Por qué? Porque las raíces siempre tienen valores positivos o cero, ¿ya? Con lo que los valores en z solamente pueden ser positivos. Primera consideración, yo eso va a ser importante a la hora de graficar, ¿ya? Entonces, esto me va a quedar z igual a la raíz de 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. X al cuadrado menos y al cuadrado. A ver, espérenme un poquito, que me quedó feo eso. 1 más y al cuadrado. Y voy a cerrar la raíz. Ahora voy a elevar esto al cuadrado. ¿Ya? ¿Por qué voy a elevar esto al cuadrado? Porque estoy reescribiendo un poco esta función. Ahora me va a quedar z al cuadrado igual a 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Y finalmente, esto, perdón, esto está sumando, voy a tomar todo este término y burdamente voy a pasarlo para el otro lado sumando, porque estaba restando. Y me va a quedar, no, lo voy a escribir así, me va a quedar x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 1, ¿ya? O sea que esta función la podemos visualizar de esta manera. Y esto de aquí, si ustedes abriesen la, la hoja que les subió la profesora al aula que dice superficie cuadráticas, es una esfera, ¿ya? Esto es una esfera de radio 1. De hecho, probablemente han visto esta fórmula más de una vez. Es, como les digo, la esfera de radio 1. Fíjense que la voy a graficar ahora en GeoGebra. Eh,
Perdón si me demoro en hacer las cosas, que estoy retomando la herramienta electrónica. X elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado es el paraboloide más z elevado al cuadrado igual a 1. Ya está. La esfera unitaria. ¿Por qué unitaria? Porque tiene... chuta, no, esperen un poquito. Ahora sí. Si se fijan, esta esfera justamente toca los puntos 1. Es una esfera unitaria, básicamente como les dije. Pero yo al principio de la transformación les había dado una cuestión bastante... Le había dicho algo que era importante. Y les dije que z, ya esta z de acá, solamente puede tomar valores positivos. ¿Ya? Z solamente puede ser positivo. Eso quiere decir que la gráfica de esta esfera unitaria solamente va a considerar la parte de arriba de la esfera, o sea, este domo de arriba. Y toda la parte de abajo no la va a considerar, ¿ya? Porque como les digo, Z solamente puede ser positivo. Toda la parte de abajo no es considerada, ¿ya? Por lo tanto, solamente vamos a tener un domo. Es decir, y ahora voy a escribir la función tal como estaba al principio, porque la función estaba como eh, QR, no, 1 menos x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado. Si se fijan, solamente vamos a tener eso, ese domo de ahí, ¿ya? Porque z no considera los valores de abajo, ¿ya? ¿Por qué la transformamos? ¿Por qué no llegué y relacioné esto? Porque la de arriba es una ecuación a la que se supone que podríamos estar familiarizados, la de abajo ya no, ¿ya? Pero habría que tener cuidado al hacer esa transformación, ¿ya? Porque podríamos haber dicho, no, esto es una esfera, no, mentira, no es una esfera, realmente es un domo simplemente, ¿ok? Perfecto. Y como les dije, si nosotros lo miramos de acá arriba, esto solamente sería un domo esférico, desde el punto de acá, lo voy a marcar con el lápiz, voy a cambiar de color el lápiz, un momento por favor, el color se cambió. Esto solamente sería desde aquí para acá, o sea, solamente consideramos esta parte del domo. La otra parte no va a ser un domo porque tiene una función diferente, ¿ya? Solamente esta parte es un domo esférico. Toda esta parte no la vamos a considerar, ¿ya? Porque la función no considera que tome esa forma cuando los x son negativos. Entonces, ya tenemos la mitad de la gráfica, de hecho. La mitad de la gráfica va a ser así. Vamos a ver la otra mitad. Voy a cambiar de pantalla y vamos a irnos a esta pantalla de acá. Ya, la otra mitad es cuando los x toman valores... perdón, hice la parte cuando los x toman valores negativos. Error mío. Estaba diciendo, la parte del domo es esta de acá, y esto es cuando los x toman valores negativos. Lo que dije en delante, denlo vuelta. En vez de tener la parte derecha del domo, tenemos la parte izquierda del domo, que es lo mismo, pero hacia la izquierda, ¿ya? Y ahora vamos a ver cuando los x toman valores negativos. Recuerden que por fe de rata, ese signo de ahí no iba. Y vamos a tratar de hacer lo mismo que hicimos en delante. Vamos a reescribir la función f de x, y igual a esta cosa que está acá horrible, que por un momento, y para agilizar, déjenme llamar a esto u. Ya, raíz de 1 menos u. Vamos a tomar esto, transformarlo en z, y reescribimos esto acá. ¿Ok? Elevamos al cuadrado, y nos va a quedar recordando siempre que z solamente puede ser positivo, ¿ya? Z es positivo, mayor o igual que 0.
aquí vamos a reescribir esto como z al cuadrado igual a 1 menos u. Y luego voy a pasar u restando al otro lado y me va a quedar, y voy a deshacer la transformación de u, y me va a quedar z al cuadrado igual a, o sea, más x al cuadrado sobre 3 más y al cuadrado sobre 4, y bueno, este z lo voy a partir por 1, ¿ya? Para una cuestión visual. Y esto va a ser igual a 1. ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Qué es este objeto matemático? Elipsoide. Exactamente. Sí, así es. Este es un elipsoide, ¿ya? Mm, bien. Bastante bien, de hecho. Y este elipsoide solamente va a tener gráfica en los valores x positivos, ¿ya? Entonces, ahora voy a graficar toda esta función de acá. Me voy a demorar un poquito, pero GeoGebra me va a dar la opción. Y así además les voy a mostrar a ustedes cómo se grafica en GeoGebra esta clase de funciones. Ya. Aquí en GeoGebra, en la entrada ustedes van a escribir sí, y luego van a escoger la condición sí, entonces, si no. En la condición sí, van a colocar, por ejemplo, x mayor o igual que 0. O sea, cuando x es mayor o igual que 0, va a pasar que la función va a tomar el valor de la elipsoide. O sea, voy a escribir la función. SQR. SQR es para escribir raíces, por si acaso. Bueno, está la herramienta acá abajo, pero yo escribo SQR. Escribimos 1 menos, abro paréntesis, x elevado al cuadrado sobre 3 más y elevado al cuadrado sobre 4. Y luego, al otro lado, escribimos lo que pasa cuando no se cumple esa condición, o sea, lo que pasa abajo. Y volvemos a escribir SQR y escribimos 1 menos, chuta, me equivoqué, 1 menos, no, me equivoco fuera de la raíz, ahí sí, 1 menos x elevado al cuadrado, Disculpa. dime. En el ejercicio, bueno, un detalle nomás que era x mayor estricto que 0. Sí, esto, a ver, la gráfica no va a tener importancia, ¿ya? Lo que va, les voy a explicar al tiro lo que va a significar. Eh, ya, esta es la gráfica del objeto, ¿ok? Ese objeto, la función va a tener esta gráfica, ¿ok? ¿Qué significa ese mayor estricto que 0? Significa que estos puntos de acá, que son los puntos de la frontera, ¿ya? Cuando x vale 0, sí van a estar considerados, ¿ya? En esta que coloqué yo acá, que no es la misma función que tenemos allá, ¿ya? Es decir, per se estas dos funciones tienen recorrido distinto, porque esta función de acá va a considerar estos puntos de acá, sí los considera, mientras que la función original, la del ejercicio, no los va a considerar, ¿ya? Es como cuando teníamos conjunto abierto o cerrado, como cuando teníamos 0,1 versus 0,1, cuando teníamos esa clase de conjuntos. Bueno, digamos que esta parte de aquí es la parte que sí considera la parte del 0. En la función que tenemos graficada aquí, esta función sí está considerando esta frontera, ya como parte del recorrido. En la original que tenemos no la considera como parte del recorrido. Eso es lo que está Pero ocurriendo. está muy cerca, ¿o no? Eh, Eso lo vamos a ver un poco más adelante en el concepto de límite, ¿ya? Ah, Si yo les pregunto, por ejemplo, este punto de acá, a ver, digamos que este es el punto 2, este es el punto 0,2,0, ya que vendría siendo este punto de aquí. ¿Pertenece a esta función? ¿A esta de aquí? La respuesta sería sí, sí pertenece.
porque dadas las condiciones que tiene esta gráfica, dada esta condición de acá, que tiene un menor o igual, ¿ya? Este punto sí está en esta gráfica, pero en la original, en la función original, ese punto no pertenecería, ¿ya? No estaría en esta gráfica, ¿ok? O más que en la gráfica, en el conjunto de las imágenes, ¿ya? No estaría ahí. Esa es la implicancia que tiene. Visualmente no tiene ninguna implicancia, pero matemáticamente y en ideas de límite, de continuidad, etcétera, sí tiene implicancia. Por ahora simplemente estamos viendo la gráfica, por la perspectiva visual, ¿ya? De esto ahondaremos un poco más en la clase del miércoles, que vamos a ver elementos topológicos. Esta idea del límite o frontera o cerradura de un conjunto es una idea topológica que vamos a ver un poco más adelante. ¿Se entendió? Sí, Ya, perfecto. Muchas gracias porque esa era una duda muy interesante. Me queda poquito tiempo. A ver. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, esa es la forma que va a tener, ¿ya? Si se fijan, es una esfera pegada a una elipse, ¿ya? Media esfera, media elipse. No le tengan miedo a este tipo de funciones, ¿ya? Yo el semestre pasado, otra cosa, quiero aclarar algo aquí. Si se fijan, en esa zona de ahí, ya, en esta zona de aquí como que hay una pared que sí está pintada, ¿ya? Eso realmente no existe, ¿ok? Eso es como, entre comillas, un error de GeoGebra, pero eso no debiese estar ahí. Esos no son puntos, porque si esos fueran puntos, esto no sería función. Y nosotros hicimos una función, ¿ya? Si esto fuera puntos, significaría que en este intervalo de aquí, o sea, entre el 1 y este punto de acá, la función puede tomar este valor de acá, puede tomar este valor de acá, este 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 de acá, toma todos estos puntos. Y eso es mentira. Eso implicaría que lo que escribimos no es una función, pero de hecho sí lo es. Por lo tanto, esto solamente se considera el perfil de la esfera y el perfil de la elipse que pasa por acá. Todo eso que lo voy a pintar en rojito ahora, todo esto de aquí no está, nunca estuvo, ¿ya? Eso es simplemente un, entre comillas, error de modelación, ¿ya? No se vayan a confundir con eso en la visualización del objeto matemático. Bueno, como le iba diciendo, no tengan miedo con esta clase de, de funciones, porque simplemente son una forma que tienen los docentes y que tengo yo también como ayudante de hacer un ejercicio un poco más complicado y interesante, ¿ya? Ahora vamos a determinar los conjuntos de nivel de las siguientes funciones, ¿ya? Para determinar un conjunto de nivel, y me queda poquito tiempo, así que voy a tratar de hacer eh, uno simplemente rápido. Vamos a hacer este de acá. Este es rápido y facilito. Para determinar un conjunto de nivel, lo que suele ser más sencillo, especialmente si la función está en R2 a R, o sea, su gráfica está en R3, en el espacio, es tener una gráfica, ¿ya? Eso suele ser lo más sencillo. Y esta gráfica de aquí, les adelanto que es, no recuerdo bien el nombre, pero la vamos a dibujar al tiro, ¿ya? ¿Dónde está GeoGebra? Aquí está GeoGebra. Es una eh, hoja parabólica, una cuestión así, no recuerdo bien cómo se llama. Bueno, la voy a escribir. X al cuadrado más 0i. Hay que escribir 0i porque si no esto no considera la coordenada de i y te da la función x al cuadrado como si estuviera pegada en el plano. Y ustedes no quieren eso, entonces escriben 0i y eso significa que se elimina la i, pues que nunca estuvo. Y así es una función disculpa, intervariable. Dime, pusiste GeoGebra, sí, estoy en que no GeoGebra. se ve, o al Ah, menos no lo veo. perdón, me cambié yo a PT al tab en vez de cambiar el... Ya. Ahí sí, Como le iba diciendo, para graficar esta clase de funciones donde no aparece una de las coordenadas, una de las variables,
multiplíquenla por 0, ¿ya? O súmenla y réstenla, más menos i. Eso va a hacer que el programa la considere, pero al mismo tiempo se elimine, no aparezca simplemente, ¿ya? Porque de lo contrario no la va a considerar y va a tomar esa x al cuadrado y la va a pegar al plano y va a escribir una parábola en el plano, ¿ya? Como le iba diciendo, esta es la función, ¿ya? Este es el objeto. Este es un manto, creo que se llama, o manto parabólico, si mal no estoy. No sé, tendría que revisar en este momento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando nosotros, en este caso, como estamos viendo como el R del principio, lo que está acá, como el dominio es R2, este conjunto de nivel específicamente va a ser una curva de nivel, ¿ya? En cambio, en este caso, en R3, lo que vamos a obtener es una superficie de nivel. En este caso vamos a obtener una curva de nivel. ¿Qué significa eso? Que nosotros lo que vamos a hacer es como tomar la función y hacerla y chantarlo en un plano. Ya le vamos a chantar un plano y vamos a ver simplemente lo que queda en el plano. ¿Ya? Es como cuando nosotros éramos chiquititos y pintábamos nuestras manos con pintura y las colocábamos en una hoja de papel. ¿Ya? Obviamente no quedaba toda la mano, sino que quedaba solamente las partes que sí podían tocar la hoja de papel en la hoja. ¿Ya? Esa es la idea intuitiva de lo que vamos a hacer ahora. Y esa visión la vamos a hacer mirándola desde Z. ¿Ok? Así que me voy a cambiar de nuevo a GeoGebra. Y en GeoGebra lo que va a significar es que nosotros nos vamos a poner a mirar la cuestión así, hacia arriba. ¿Ya? El ejercicio, si mal no estoy, y si alguien me puede corregir, dice que el C, el valor C es 3. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros vamos a ver esto, el plano, lo vamos a intersectar justo en esta altura. ¿Ya? Va a ser este plano, el plano de XY, pero lo vamos a levantar hasta la altura 3. Y vamos a ver qué es lo que queda. ¿Ya? Y lo que queda debiese ser esto de aquí, miren. Voy a dibujar un plano como si fuera una hoja de papel y simplemente va a quedar esto. Una línea así y una línea así. Eso es lo único que vamos a obtener. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si nosotros lo vemos así, lo único que se va a ver es esta línea de acá, esta línea de acá y esta línea de acá, completa. ¿Ya? Dos líneas paralelas. Todo lo demás que se va hacia abajo está más hacia abajo en este caso, ¿ya? O si no, el manto subiría un poco más hacia arriba. Pero particularmente a esta altura solamente vemos dos líneas paralelas con respecto a este eje. Ya este sería el eje X y este sería el eje Y. Y esto tiene sentido, claro, tiene todo el sentido del mundo, porque la superficie de nivel, que se escribe con C de F, tiene la siguiente fórmula. Tiene la fórmula, bueno, en los elementos de X, Y, que están en R2, tal que la función, que en este caso era y al cuadrado, es igual, era x al cuadrado, perdón, es igual, en este caso nosotros pusimos 3, ¿ya? Y si esto lo arreglamos un poquito, nos va a quedar que el valor absoluto de x es igual a raíz de 3. Es decir, x es igual a raíz de 3 o x es igual a menos raíz de 3. ¿Y qué es esto? Bueno, simplemente son la recta, este punto de aquí es raíz de 3, la recta que pasa por raíz de 3 o la recta que pasa por menos raíz de 3. Ese es el conjunto, eso es lo que tenemos. ¿Ya? Por eso es que no queda esa visión, esa perspectiva. ¿Se entiende? Sí, Ya, perfecto. Me alegra bastante. El resto de los ejercicios, como dije, se los pienso dejar como tarea para que ustedes trabajen un poquito esto.
Ocupen GeoGebra porque es súper útil, súper intuitivo. Si tienen alguna duda, me pueden escribir a mi correo. Y el semestre pasado, en el curso de cálculo que hice, los alumnos hicieron un grupo de WhatsApp y me incluyeron en ese grupo de WhatsApp. Entonces, si tenían ciertas dudas, especialmente de ejercicio, preguntaban directamente en el grupo de WhatsApp y o les respondían los compañeros que estaban en el grupo o respondía yo. En ese sentido, si ustedes quieren mi número y hacen un grupo de WhatsApp y me quieren agregar, está bien. Si sienten que es como invasivo que el ayudante esté dentro de su grupo de WhatsApp, lo entiendo también, ¿ya? Pueden conversarlo. Y como les digo, mi correo está en la parte de abajo de la ayudantía, está en el pie de página, ¿ya? Está a punto de terminar la sesión, así que eso, muchachos. Les voy a mostrar dónde está el correo rápidamente. No me voy a alcanzar a dejar esto, a ver. ¿No? Ahí está, matías.barco.p@mail.pusb.cl, ¿ya? Yo voy a estar atento a Ya, los correos. gracias. Bueno, muchachos, está por acabar la sesión. Muchas gracias por venir. Nos vemos el miércoles.